donde se produce lo que se llama, por decirlo así, la filtración de la sangre y se eliminan sustancias tóxicas que se producen por el metabolismo normal del organismo. Y bueno, ellos se van a depositar entonces en los vasos capilares. Pero no solamente se puede depositar a nivel de riñón, sino se puede depositar a nivel de los vasos capilares. Los vasos capilares de cualquier órgano o sistema. Y lo van a producir lo que se llama vasculitis. Esa vasculitis puede ser una vasculitis post-infecciosa, puede ser una vasculitis de origen autoinmune, etc. O sea, que cuando tenemos un paciente con una vasculitis, pues tenemos que pensar de que pudiésemos estar frente a una vasculitis post-infecciosa o de origen autoinmune. Lamentablemente, me hubiese gustado traer un caso que me llegó del Tigre el día lunes. El paciente tiene una vasculitis post-infecciosa, casi en algunos sitios hace necrosis a nivel de la piel. Evidentemente ya está mejor. Para que vean que esto es lo que sucede cuando se produce esta deposición de los complejos inmunológicos circulares a nivel de los vasos capilares. Sí, fija complemento, ese es el tema. Eso es la posición y esa pregunta que hace el profesor Jorge es importante. ¿Por qué? Porque esos complejos inmunológicos circulares, al fijarse a nivel de los glomérulos, al fijarse a nivel de los vasos capilares o del vascular, fija complemento, activa el complemento y entonces produce la amplificación de la cascada de la inflamación con daño de los tejidos. Eso conlleva la ¿Es un vaso? Es un vaso. No lo estaba entendiendo. Ahí dice. Fija el complemento y entonces al fijar el complemento van a conllevar el proceso inflamatorio a nivel del sitio donde se depositaron. Entonces, bueno, aquí está la deposición de los complejos inmunes, aquí están los complejos inmunes que se depositaron en la pared del endotelio vascular, y bueno, como lo dice el profesor, se adelantó, fija el complemento, no importa, que eso es importante para que reforzar la información. Y bueno, esa aplicación de complemento va a producir fracciones de complemento como el C3B, C3A, C5, todos los que van a amplificar la señal y van a traer otros actores al sitio donde se produjo la deposición de esta activación, y entre ellos vamos a encontrar a los fagocitos más abundantes del organismo, que son los neutrófilos. ¿Se recuerdan que cuando eso lo comentamos cuando estábamos en microbiología, que habíamos hablado de las células fagocíticas, y las células fagocíticas más importantes por el número, no por la función, sino por el número, son los neutrófilos, porque son células fagocíticas más abundantes que tenemos en el organismo. De hecho, cuando hacemos una hematología y tenemos, vamos a decir, 5.600 leucocitos, y hacemos la diferenciación. Cuando decimos granulocitos, encontramos que la mayoría de los granulocitos son neutrófilos. La mayoría. En una condición normal. Tampoco que exageradamente alta, pero sí son más de tamaño. Hay mayor cantidad de neutrófilos que un sinófilo o basófilo. Sino que bajan a quitar la progrutinación. ¿Cómo así? Porque ese endotelio no sirve. Claro, o sea, la cantidad del complejo arterial según el endotelio y se te mantienen, pero activa la cascada del momento, y ese es el problema, que se amplifica la señal. La plaqueta genera un factor también proinflamatorio muy potente que se llama factor de activación de plaquetas, se llama PAP. ¿Okay? Y eso sigue aumentando y haciendo que el asa, por decirlo así, el ciclo se vaya expandiendo progresivamente, el ciclo se vaya incrementando. Por supuesto, todas estas células van a
sustancias o enzimas proteolíticas que van a producir daños a nivel del tejido donde se deposita, y aquí estamos hablando entonces una vasculitis. Ok. ¿Cómo lo vas a tratar? Esa vasculitis tiene un sitio en especial donde se identifica con más frecuencia. En cualquier sitio. Y si está en un órgano interno, Y cada uno de ellos es complicado, porque una tener una vasculitis, ejemplo, si tiene una vasculitis a nivel del pulmón, ya tenemos un problema complicado, estamos pensando en un órgano vital. Una vasculitis a nivel del riñón, una vasculitis que puede ocurrir a nivel del aparato gastrointestinal, inclusive una vasculitis a nivel del sistema nervioso central, o vasculitis en cualquier órgano sistema. Entonces, dependiendo de donde se deposite, donde se puede hacer un trastorno, o condición del paciente puede ser mayor o menor. Porque si solamente en la piel, bueno, el paciente va a tener todas las lesiones, va a consultar y resolver su problema evidentemente, porque para eso yo soy médico y ustedes en pocos años van a ser médicos y van a darle la verdad de la vida. Y ustedes que resolver el caso. La mitad del tercero. Bueno, Entonces, bueno, ¿cuáles son las razones de diversidad de ¿cuáles son los antígenos que están involucrados en el mismo del sistema? Y bueno, ya se han descrito cualquier cantidad de antígenos o antígenos. Antes nos limitaron una lista que era como tenemos 4, cuando yo comencé a hacer inmunología, y ahorita vamos como por 50. Así que no se lo voy a nombrar todos, o sea, ustedes sepan que son antígenos, que son parte de los virus, y que bueno, van a producir nefritis, lesiones en la piel, pueden producir artritis, en el caso del cuerpo de nosotros. Pero yo le dije que simplemente podía producir esta reacción de tipo de hipersensibilidad, puede producir posterior a una infección, puede ser post-infecciosa. Y aquí tenemos una glomerulonefritis post-estreptococcus. Eso actualmente no vemos tan frecuente, porque de la llegada de la penicilina y de todos los antibióticos, que tengamos una glomerulonefritis post-estreptocóxica es raro. No quiere decir que no la podamos ver, pero no es tan frecuente como la veíamos nosotros en el humano. Y con glomerulonefritis post-estreptocóxica, esto se debe porque el antígeno es la pared bacteriana del estreptococo, que se la había conocido de memoria porque le pasó por microbiología. Y la proteína y pues la poliarretinodosa, que es producida por el antígeno ubicado en el virus de hepatitis B, produce una vasculitis sistémica, y artritis reactiva, hay algunos antígenos bacterianos, sobre todo el de la liacinia, que pueden producir artritis. O sea, cuando piense en la reacción de hipersensibilidad tipo 3, piense que bueno, puede ser mediada por varios mecanismos, tanto autoinmunes como por infección. Puede ser infección de origen viral o de origen bacteriano. Aquí están más o menos los ejemplos. Pero también pueden estar involucrados otros organismos que no un bonito nombre, Jersey. ¿Cómo lo viste? Así lo llama mi hija, Jersey. Después tenemos la hipersensibilidad tipo 4. Y esta es la hipersensibilidad retardada de ambos células. De verdad. Entonces, bueno, aquí ¿quiénes van a actuar? Los linfocitos TCD4 positivos, que son los cooperadores o ayudadores. Suena mejor cooperadores que ayudadores. Y los linfocitos TCD8, que son los citolíticos o los linfocitos citotóxicos. Entonces, aquí, ¿qué es lo que va a suceder? Bueno, la célula presentadora del antígeno va a afectar al antígeno, al inmuno órgano, lo va a procesar, se lo va a presentar a los linfocitos T, naive, virgen o nefoso, lo va a activar y él va a secretar una serie de citoquinas que van a activar el proceso de inflamación y va a producir entonces daños. Puede ser así de esta forma, directamente. Yo se lo voy a volver a repetir. Célula profesional presentadora del antígeno, capta el antígeno, el inmunógeno, la bacteria y lo procesa,
presenta parte de ella, se lo presenta un linfocito T, TH0, ayudador que es virgen exacto. o que está en reposo, lo activa y le va a producir citocina proinflamatoria, que va a activar a todo un grupo de células que van a funcionar a nivel del ¿Cómo puse? pero Dale, pudiéramos tener la hipersensibilidad tipo C8, que sucede lo mismo, pero aquí entonces la célula presentadora del antígeno se lo presenta a un linfocito TSD8, o inclusive un linfocito cooperador TSD4 puede, como es cooperador, pues su nombre lo dice, cooperador, coopera con linfocito CD8. exacto. ¿Y qué es lo que va a detectar este linfocito CD8? Va a detectar células que estén infectadas. La detecta porque estas células que están infectadas van a presentar en el complejo mayor de histocompatibilidad clase 1. Clase 1 porque las células normalmente, la mayoría de nuestros organismos tienen esa histocompatibilidad. Suponiendo que sea un hepatocito y infectado por el virus A o el virus B, se va a presentar péptido de ese virus en este contexto, el linfocito CD8 lo va a reconocer y lo va a destruir. Inclusive, la enfermedad como tal es producida por un proceso inmunopatológico. No es realmente el virus el que produce el daño a la célula, al hepatocito. El virus tiene que seguir ahí replicándose sin ningún tipo de problema. Pero lamentablemente tiene un vigilante por ahí, un centinela que está viendo quién está infectado y quién no está infectado y cuando está infectada y la gente. Y a veces la hepatitis fulminante se debe a una hiperrespuesta del sistema inmunológico que conlleva la ejecución de gran parte de la enfermedad. Y esta es la forma más fácil de determinar la hipersensibilidad de la edad. Podemos hacerlo con muchas vías. Pero si yo quiero determinar la hipersensibilidad retardada del tipo 4, lo puedo determinar con una simple prueba que me la va a entender. Realmente lo veo que llegó el bebé de Venezuela, según el día de ayer. Vamos a tener que tener disponible con el mejor. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Bueno, utilizo, hago lo que se llama una intradermoreacción. Y esta es la prueba que se llama la prueba de la tuberculina, ¿verdad? En esta prueba de la tuberculina yo voy a colocar aquí entonces el antígeno, lo voy a colocar en forma intradérmico y voy a entonces evaluar las 24, 48, 72 horas y voy a ver la reacción. Y como es retardada, no va a aparecer la reacción. Por eso hay que evaluarlo en diferentes momentos. No lo vas a evaluar inmediatamente. No es como las pruebas de alergia, que las vas a evaluar a los 20 minutos. Esta la tienes que evaluar 48, 72 horas. Porque es retardada, hay que esperar que se uno haga procesamiento, que conozca y llegue al sitio y haga ese proceso de edema y informe el abono. Y esto no solamente con la tuberculina, también hay otra prueba que puede hacer con candidina, con histoplasmina, cualquiera de ellas, funciona de la misma forma. Evalúa la hipersensibilidad. Claro, esa es la forma más fácil de hacerlo desde el punto de vista clínico. Si no tienes más nada a la mano, esta es la forma de hacerlo. En este instituto ya tenemos aparatos para poder evaluar todo lo que es la inmunidad, la parte retardada. De hecho, recientemente tenemos un tipo de serología de flujo, que lo mismo es de última generación. Entonces, bueno, ahí podemos hacer cualquier cantidad de estudios desde el punto de vista. Entonces, pudiésemos hablar por otro lado, pero si lo queremos hacer simple, y ustedes están metidos en un lugar donde no tienen un citómetro de flujo allí o no tienen un instituto donde pueden referir al paciente, ustedes lo pueden hacer al mismo. ¿Okay?
La reacción de hipersensibilidad tipo 4 y 12, el ejemplo más clásico es la prueba de la tuberculina, que es una reacción que se produce por la inyección que vamos a colocar en forma intradérmica de un derivado proteico purificado, un antígeno que contiene proteína de bacilo de tuberculosis. En un paciente sensibilizado, son pacientes que se han expuesto a este bacilo, evidentemente, observaremos el envejecimiento e inoculación que aparece en el sitio de la aplicación entre las primeras 8 y 12 horas y con un pico máximo de 24 a 72 horas. Por eso hay que hacer el seguimiento hasta las 72 horas. Puede comenzar antes, pero la evaluación se divide en 48 y 72 horas. La hipersensibilidad retrasada se va a caracterizar y lo más importante de ella es que va a haber acumulación de células mononucleares, principalmente de linfocitos TCD4 cooperadores y macrófagos alrededor de las células del sitio donde ustedes colocaron aplicaron el PPD en este caso. Pero bueno, esto más ellos de la esta clínica se da cada día más, se va complicando el prueba, porque está en la investigación de Lulubis. Pero ahí tenemos que las reacciones hipersensibilidad tipo 4 se pueden clasificar en A, en donde tenemos linfocitos TH1 CD4 y bueno, entonces puede afectar piel, pulmón, tracto intestinal y las enfermedades más importantes aquí son la dermatitis de contacto, la tuberculosis y la enfermedad celíaca. ¿Y cuáles son las toxinas que tienen un rol importante aquí o un papel importante? El interferón gamma, el factor de textura alfa, el glucosinador. Como células tenemos a los macrófagos y a los linfocitos NK o células asesinas naturales. Después tenemos el tipo B, 4B. Entonces tenemos que son los linfocitos cooperadores que hacen 2. CD4 TH2. Vamos a ver en la piel, pulmón, el tracto intestinal de la piel. Vamos a ver esta dermatitis atópica, artritis y enfermedades micóticas y sarcoidosis. Aquí voy a hacer un paréntesis. Yo sabía que habíamos comentado que la dermatitis atópica inicialmente se pensaba que solamente era una enfermedad que pertenecía o estaba encasillado en hipersensibilidad tipo 1, que tiene hipersensibilidad inmediata, que es mediada solamente por IgE. Pero si observamos este cuadro, nos estamos dando cuenta que la tipo 4 también está indicada allí. O sea que a veces una reacción o una enfermedad no se maneja con una sola vía, sino puede tener diferentes mecanismos de hipersensibilidad. Puede estar mezclada el 1 con el 4, el 2 con el 3, sí, y de hecho la dermatitis por contacto no está determinada ni qué. La dermatitis por contacto, la criterio de níquel del paciente que tenía la lesión en el abdomen, porque la hebilla había estado en contacto directo con la piel, es una dermatitis que no depende de IgE. ¿Estaría clasificada? El caso no conocía, pero todavía no he tenido aquí otros componentes, pero ahí hay características de la inmunidad, la relación de la inmunidad, que también conlleva la el profesor le explica, se pueden hacer pruebas de sensibilidad retardada, como se sospecha el sarcoidosis, por ejemplo. Entonces, una de las pruebas diagnósticas son estas pruebas de hipersensibilidad retardada. Van a hacer colinas, van a hacer varias de ellas, y se dice, bueno, hay una alteración. Profe, Sí, dígame. en el caso de la dermatitis de contacto, además supongo yo de tratarla con esteroides, ¿cómo se trataría para tratar de parar esa reacción?
Bueno, normalmente, el caballito de batalla de todo el inmunólogo son los esteroides. Esa es nuestro primer arsenal terapéutico, porque eso está siendo nuestro primer medicamento utilizado. Por supuesto, a la dosis indicada, por tiempos indicados, porque ya sabemos que todos los esteroides tienen sus eventos adversos. Pero en el caso de hepatitis de contacto, hay que hacer muchas. Primero hacer la prueba que se hace aquí es la prueba del parche. La prueba del parche es que, de hecho, ya viene, ¿cómo se llama? Ya viene estandarizada. Y vienen parchecitos que vienen con diferentes sustancias, vienen con níquel, con cosméticos, con sustancias que tengan el cosmético. Normalmente eso lo colocamos a los pacientes en la espalda. Y son como unas tiras que se las colocamos así. El paciente no se puede bañar por lo menos en el sol. Es incómodo. Bueno, no se puede bañar completo, pero no puede, la tira tiene que dejársela aquí y ahora se le dio solo a los doctores que llaman tira y leemos. O sea, ya nos estudiamos duración, formación de jabón y sabemos a qué está haciendo la dermatitis de contacto. Pero eso viene que a veces podemos hacer dermatitis de contacto contra plantas. Hay plantas que tienen sustancias que son muy irritantes y no se pueden encontrar con ellas. La hiedra, por ejemplo, y hay una dermatitis de contacto que es muy severa. La dermatitis de contacto es por muchas cosas, pero lo que quiero que les quede claro es que a veces los mecanismos pueden mezclarse. Nunca hay enfermedades que la podemos explicar con una sola vía, con una sola reacción. Tipo 1, bueno, esta es tipo 1, nada, está en tipo 1. Pero la dermatitis de contacto tiene varios mecanismos. La dermatitis atópica, que antes se pensaba que solamente era un problema de hipersensibilidad tipo 1, y sabemos que no es hipersensibilidad tipo 1 solamente. Porque ¿qué es lo que hace un individuo cuando tiene dermatitis de contacto? Dermatitis atópica. ¿Qué es lo que hace normalmente un paciente que tiene dermatitis atópica? Se rasca, ¿verdad? Ya lo dije. Comenzamos. ¿Ya rascarse qué hace? Se lesiona, ¿y qué está rompiendo? La barrera, la primera barrera, que es la piel. Y que microorganismos entran por esa vía que normalmente vive en la piel. El encefalococo. Y el encefalococo es lo que cambia todo, porque cambia entonces todo el proceso. Entonces ya no es un biólogo, sino ya tiene como otras componentes aquí. Que es claro. Entonces, la dermatitis atópica no solamente es algo tipo 1, sino ya hay otros factores, inclusive tenemos DH17, etcétera, que no sube aquí, pero para que sepan que es más complejo de lo que se nos estoy viendo de forma pedagógica. De hipersensibilidad tipo 1 es la 4. Es una reacción, sí, hay una respuesta. Son todas las reacciones de hiperreactividad. Pero se la da por un individuo normal. Sí, A lo mejor no es compartido. ¿Cómo? A lo mejor no tiene una reacción, una hiperreactividad. Se llama mitocondria. Puede ir hiperreactividad o hiperreactividad. Normalmente, si nosotros no tenemos ningún antecedente genético, familiar o etcétera, digo entre paréntesis, porque a veces puede ser que no tenga nada y de repente aparece la enfermedad. Uno debería estar en un estado de equilibrio y no debería tener ni por reactividad ni hiperreactividad. Pero en este caso tenemos reacciones diferentes. Estamos en hiperreactividad. Una pregunta, pero todos saben que cuando una reacción de H1, de H2, de H17, ¿por qué se llaman así? ¿Por qué? ¿Por qué es lo que ha hecho? La THC7 está relacionada con la inflamación. La 3, no, la TH1. Por el factor de citocina que se No, la secreta. THC7 también está relacionada con inflamación crónica. Te voy a contar ahorita. Creo que sí. Yo creo que esto lo puedo conseguir. Carajo, eso lo vimos en micro, ¿no? Yo no me acordaba de eso de la citotóxica.
Ah, sí, me acuerdo de nosotros porque la citotoxina. No me acordaba de eso. No, sí. Después se lo paso a alguien y alguien lo puede correr en el grupo sin ningún problema. Esta es la parte que tú haces con una ¿Qué es eso? actividad. No, una chama de la prepa. ¿Has visto? ¿Qué pasó en la prepa? Hoy sí, hoy tuvieron el parcial teórico. O sea, puedo pasar con Ah, sí, por eso. ¿Qué están pasando? No sé. Si lo puedes decir, ahí se deposita en la piel, pero si deposita en un órgano noble, que hay un índice que puede suceder. Ok. Se la voy a pasar a Virginia, y ya la tomaste. Perdón. Por acá, ¿para qué? Compártalo. Pues lo muevo mucho porque si no, está bastante. A ver. Pero yo le puedo decir que la paciente tiene la mayoría de la represión. Viendo fotos. Ya va que los de atrás. De todas maneras, lo voy a compartir ahorita con el que escribió en este momento y se lo voy a poner. Para que vean entonces que aquí, este paciente de pasó por cualquier cantidad de médicos y ninguno le resolvió. Después de la paso y la comparten para que ustedes vean entonces la severidad de una vasculitis. Puede ser a nivel de la piel o puede ser porque no. Entonces, bueno, como les estaba comentando, aquí nos quedamos en cercoidosis y bueno, pudiésemos tener una dermatitis atópica en el cual están varios mecanismos de hipersensibilidad actuando y no solamente el tipo 1. Después tenemos los TH17, porque ahí comenzamos, entonces empezaron a aparecer otros que no eran los TH4 o los linfocitos TH operadores tipo 4 o los linfocitos citotóxicos CD8 y CD9 empezaron a aparecer otro tipo de linfocitos como que lo que se trata son patrones de citocina. Cada uno de ellos se crea un patrón de citocina diferente, por eso se le va dando el nombre de cada uno de ellos. Por lo menos el TH17, que es un linfocito CD4 positivo, se crea una citocina que es interleucina 17 y por eso se llama TH17. Entonces vamos a encontrar problemas en la piel, en el pulmón y en el tracto gastrointestinal, la psoriasis, es una de las causas, porque ¿cómo se llama este mecanismo? La enfermedad de Crohn, como yo les dije, tenemos interleucina 17, por eso se llama TH17. Interleucina 21, interleucina 22, neutrófilo, fibroblasto y queratinocina. Y finalmente la D, que es las citotóxicas, CD8, linfocitos T, citotóxicos CD8, vienen del sistémico, de nuevo, dermatitis de contacto, enfermedad celíaca y los que evidentemente son los linfocitos CD8. O sea que, pues, al final, todo esto está interrelacionado. No pueden mirarlo así como solo. Tiene que estar relacionado con una relación. Bueno, entonces, eso es lo que se llaman las respuestas mixtas de hipersensibilidad. Entonces, hay respuestas mixtas donde el daño inmunológico puede deberse a más de uno de los mecanismos de hipersensibilidad previamente descrito, todo lo que yo acabo de mencionar. Ejemplo, la hipersensibilidad pulmonar,
y la dermatitis alérgica extensiva. Son las que se sabe o que se ha hablado de la y en inmunidad innata, que no está dentro de la clasificación de Jellicum, están las inflamasomopatías. Se recuerda que el inflamasoma, que es un complejo multiproteico que finalmente termina produciendo citocinas proinflamatorias. Y puede haber relaciones en el inflamasoma, en este complejo multiproteico. Y si hay relaciones en este inflamasoma, se van a producir enfermedades cuyo sustrato fisiopatológico es una alteración en el inflamasoma que pertenece a la inmunidad innata. Esto es lo que quería mostrarles de la dermatitis atópica. Y ustedes lo dijeron. Comenzamos aquí. Muy bonito. Entonces, bueno, chévere. En el sentido de que los pacientes tienen sus antecedentes familiares, adentro y con su dermatitis atópica. Pero la persona se empieza a rascar porque le da prurito y va a producir lesión a nivel de la barrera de la piel, va a producir daño en la barrera de la piel y bueno, esa barrera de la piel tiene que empezar a comenzar un proceso de reestructuración, de volver a formarse, pero en ese camino de que se rompe esta barrera, entran entonces los microorganismos también a actuar y a cronificar el proceso, porque entonces empieza una fase no en la cual hay lesiones, una fase aguda y después tenemos la fase crónica, que vemos con dermatitis atópica que tienen un largo tiempo de evolución. Y entonces, de un patrón que normalmente era TH2, luego vemos por aquí los TH17, los TH22 y luego los TH1 y entonces bueno, comenzamos a ver que bueno, se empiezan a mezclar todos los mecanismos de hipersensibilidad. Por eso que esto es una enfermedad realmente de tipo clínico. Y solamente se debe entonces a una reacción de hipersensibilidad tipo 1. Vean a lo largo del tiempo y miren todos factores que empiezan a involucrarse y también todos los actores, no solamente el TH2, sino después el TH22, el TH17, el TH1, el TH17. Al final, todo el mundo está metido allí en la diversidad, desde el punto de vista fisiopatológico o inmunopatológico. Profe, ¿qué hace el TH22? El TH22 produce también procesos, o sea, produce una de las citocinas que produce la IL-22. Eso realice para que lo tengan ahí. Va a perpetuar y va a cooperar con los TH2 para que se mantenga el proceso inflamatorio crónico. Ok. Pero si es contraproducente. ¿Por qué? Porque sigue. el TH22 está produciendo interleucina 22. Aquí en la patología, sí. Claro, son fármacos que siguen la inflamación y siguen la dermatitis crónica. A nivel de la barrera está alterada, la barrera de la piel se ha dañado. Primera vez que lo escucho, TH22. Ahora. El inflamasoma, no se olviden que es importante, pertenece a la inmunidad innata, no está incluido en la clasificación. Ya le dije que es un grupo de proteínas, un complejo multiproteico que va a participar en la detección y erradicación intracelular, siendo el aspecto fundamental del inmuninato. Está compuesto por unas proteínas que se llaman caterpillar, parece que se pareciera a una marca comercial de un factor o algo así. Las cuales contienen un dominio del glutamino de caspasa, aspirina y un dominio de un antibiótico y restricciones de leucina. El inflamasoma se ha venido estudiando, se han descrito aproximadamente 4 tipos de inflamasomas, sin embargo, el más estudiado de todos ellos y el cual se tiene mayor información es el NLRP3. Que es el inflamasoma prototipo, del cual produce entonces la caspasa 1, que es una enzima importante para producir
citocinas proinflamatorias. Te lo sonaba y te lo daba así, mucho. Ay, está haciendo mucho frío, marico. Este es el inflamasoma, para que lo tengan en una forma, en una figura, en una forma. Ah, 33 también. No sabía que estaba 33 también metido ahí. Pero vean todo lo que puede detectar un inflamasoma. Vean un complejo multiproteico bastante complejo. Y vean el ensamblaje de este proceso ¿verdad? Y, por supuesto, aquí va a actuar una enzima que es la caspasa, que nos va a producir citocinas proinflamatorias como la interleucina 90, la interleucina 18 y la interleucina 33. No solamente detecta agentes infecciosos, también detecta daño. En el caso de la gota, ¿ustedes saben qué es la gota? De que creo que parece como una artritis. Bueno, si lo supieron por ahí, no sé. ¿Consumir qué? ¿Ácido láctico? Ácido úrico. El ácido úrico. Sí, entonces esa persona tiene una acumulación del ácido úrico. ¿Y qué sucede con la acumulación del ácido úrico? Cuando se acumula, se cristaliza y estos cristales son capaces de lesionar por lo menos las articulaciones y eso causa artrosis. Exactamente. Pues, El ácido úrico se cristaliza, lo que cada vez su contenido ya es la relación exacta. El ácido úrico que se cristaliza, normalmente debe ocurrir, el ácido úrico no debe cristalizarse. Se forman cristales, esos cristales van a producir daño, y ese daño va a ser atacado por sensores del inflamasoma y se dispara todo el proceso de la función del inflamasoma. Produciendo entonces citocinas proinflamatorias que van a llevar a ese dolor, inflamación de esa articulación. Por eso les dije que al principio, y les puedo recordar, el término médico no solamente reconoce lo propio del extraño, también reconoce el daño que puede producirse en nuestros órganos o tejidos, por otras causas que no sean infecciosas, puede ser un traumatismo. Exacto. Este inflamasoma es una cosa simple, pues aquí entra la prointerleucina B y la prointerleucina 18 y salen como interleucina B y interleucina 18. O sea, esto es como que un procesador de alimentos, por decirlo así. Y me va produciendo dos tipos de citocinas y el inflamasoma entonces es responsable de la activación del proceso inflamatorio y se ha demostrado que induce un proceso celular que se llama apoptosis, un proceso de muerte programada distinto a la apoptosis. Enfermedades relacionadas con alteraciones en el inflamasoma. Esto es importante porque, para que ustedes vean que entonces aquí estamos hablando de mecanismos que son de la inmunidad innata, no son de la inmunidad adaptativa. Arteriosclerosis, diabetes tipo 2, hiperhomocisteínemia, gota, hipertensión arterial y malaria. Y estos serían los activadores del inflamasoma. Todas estas sustancias serían los activadores del inflamasoma. Y al activar el inflamasoma, entonces lo vamos a producir lo que ya hablamos anteriormente. Pero y por último, le demos esta lámina para que vean los complejos del sistema inmunológico. Las mujeres tienen la particularidad de llevar un ser extraño o algo extraño dentro de cuando quedan embarazadas. Porque la mitad de la carga antigénica de ese niño o de ese feto es de la madre y la otra mitad es del padre. O sea, que esto sería un valor inverso. La mitad y la mitad. Porque si tenemos inmunológico no lo rechaza. Porque depende de la insulina. No. Por el grupo sanguíneo no. Por el grupo sanguíneo puede ocurrir otras cosas posterior a que nazca el detal. Interesante eso en fisiología, eso no lo tiene fisiología. Sí. Aquí se van a retirar unas células muy claras que se llaman linfocitos T, que no se lo he mencionado todavía, que se llaman linfocitos T reguladores.
Ah, los T reguladores, claro, sí. Sí, sí. Y los linfocitos T reguladores van a hacer Y nivelar. toda la barra. Sí, Ajá. y nivelar. A nivel de este microambiente, que es el microambiente donde se implanta la placenta y donde se implanta el embrión. Y va a hacer que todo esto vaya a la baja. Inclusive las células genéticas también a la baja, toda la baja, para permitir que recién así, este efecto pueda desarrollarse y pueda llegar a feliz término y tener y pueda avanzar. Entonces, para que ustedes vean lo complejo del sistema inmunológico. Solamente es un poco como, para que vean que el sistema inmunológico es un sistema bien complejo. De hecho, se está haciendo el cambio de diseño curricular y ese tipo de diseño curricular, por supuesto, va a traer como consecuencia que vayan a ustedes, con el próximo que venga van a tener un año completo de inmunología. Profe, si fallasen los linfocitos T reguladores, ¿qué enfermedad le podría causar al feto? Si el sistema de linfocitos T reguladores no funciona bien, ¿qué va a suceder? Que la madre va a empezar a tener pérdida de repetición, aborto de repetición. Porque va a estar todo hacia la parte normal y lo va a detectar como algo extraño y lo va a rechazar. Y el niño puede morir, ¿no? ¿O Y no? va a ser un aborto, va a ser un Ah, aborto. ok, va a ser un Pérdida de repetición. Ok. Entonces, para celular, no podemos mirar esto, evidentemente en una pareja, en un niño, yo puedo regular esto y puedo finalmente hacer que esto llegue a feliz término y que la mamá pueda producir niños. Hay formas de hacerlo. Eso es lo que se llama la inmunología del embarazo y ahí es donde trabajan los grupos de fertilidad, los inmunólogos y un equipo multidisciplinario para poder apoyar este tipo de cosas. Bueno, entonces lo importante es que el sistema inmunológico esté en equilibrio, pero a veces no está en equilibrio, y cuando no está en equilibrio vamos hacia la hiporeactividad o a la hiperreactividad, y la hiporeactividad o la hiperreactividad son el sustrato fisiopatológico, en este caso inmunopatológico, de muchas de las enfermedades que